Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. 30 de diciembre, último programa del año. Lo primero, agradecer a la gente de FM La Tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo, a Leandro, que hacen que este programa pueda salir. Bueno, a Camilo, que está acá, que seguramente después charlará un poquito con nosotros de estadísticas, qué pasa con el coronavirus y de cine, como lo estamos haciendo últimamente. Y bueno, me hubiera gustado cerrar de otra forma este año, ¿no? Un año que fue nefasto y tenía que ser nefasto ya hasta el anteúltimo día. Ayer a la noche nos enteramos que se votó la fórmula jubilatoria. Una fórmula jubilatoria que lo que viene es a avalar que los jubilados de acá hasta que se mueran y la mayoría van a ser pobres, ¿no? Como también se van a ajustar a asignaciones universales por hijo, bueno, hay 18 millones de cosas que se van, o de personas que cobran algún tipo de subsidio, también van a ser pobres de acá y de por vida seguramente. Pero voy a la jubilación. Lo grave de la jubilación, que afecta no solo a los jubilados, a los trabajadores, que bueno, que hoy mucha gente no ha hablado porque todos están hablando de lo que sería una buena noticia, que también vamos a hablar de eso, que yo creo que es una buena noticia la interrupción voluntaria del embarazo, pero ha sido tan nefasto todo lo que hizo este gobierno, tan nefasto que escondió este debate, que era un debate para que todos hubiéramos podido estar ahí, o por lo menos gran parte del pueblo rechazando este ajuste, rechazando esta fórmula. Ahora, yo sí les digo que me sorprende lo que hizo el gobierno, bajar las jubilaciones durante todo el año, por decreto, suspendiendo la fórmula anterior y ahora avalando esa baja de jubilaciones y destruyendo el sistema, porque en realidad lo que se está haciendo es destruyendo el sistema. Si les digo que me sorprende, no me sorprende. Lo hizo el peronismo con algunos otros actores, pero con muchos de los que están ahora. Lo hizo con Cavallo allá por principio de los 90 con la ley famosa de solidaridad que sigue vigente. Lo siguió haciendo después con el kirchnerismo, hasta que los obligó la Corte Suprema que pusieran una fórmula dando aumentos cuando querían o cuando no querían, de acuerdo a si les sobraba un poco de plata a los ricos le dábamos a los pobres jubilados. Bueno, lo que hace el populismo
Y también lo hizo Cristina Kirchner cuando vetó, ¿se acuerdan? Una ley que era una ley tibia de jubilaciones, que era que el 82% sobre los mínimos se iban a ajustar así las jubilaciones, y lo vetó también. Es decir, no me sorprende porque este gobierno es eso, porque el peronismo es eso, porque el populismo peronista lo que hace es beneficiar a los más de ricos, robar como roban todos, corromperse como se corrompen todos, tirarle algunos laburos a mucha gente que se dice progresista, y así que no me sorprende. Es lamentable. Si esto hubiera pasado en otro país y en otro momento, o en este país en otro momento, hubiéramos ayer estado todos en las calles para repudiar esto. Por mucho menos pasó lo que pasó en el 2017. Por mucho menos. Esto es la destrucción. Hoy todos se van a preguntar, ¿trabajar? ¿Aportar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si después te van a devolver el 10% o el 20%. Bueno, como ven, estoy con mucha bronca, pero más bronca tengo, ¿saben por qué? Porque esto sabía que iba a ser así, porque sé, porque conozco y porque vivo en la Argentina. Lo que más bronca me da son muchos colegas, muchos colegas. Alguna vez por ahí se arrepentirán, pero va a ser tarde, porque ya condenaron a miles de jubilados, miles de trabajadores, ya van a estar condenados a la pobreza, condenados a la indignidad, otros condenados al clientelismo, pero bueno, lamentablemente empiezo así. Vamos a escuchar ahí un poquito de lo que decía la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, la diputada nacional Paula Olivetto, que creo que sintetiza lo que se votó ayer, la gran estafa. Esta noche, cuando salgamos, no habrá militantes exacerbados, ni habrá comunicadores indignados, ni habrá llorones, ni habrá violencia en el recinto. Hoy se vota una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Una nueva estafa que seguramente será aplaudida como tantas estafas en este recinto, con la complicidad de muchos, con el silencio de algunos, con la tragedia de siempre. Muchas gracias. Esto decía Paula Olivetto. Estoy con mucha bronca, ¿no? Lo notarán. No me hubiera gustado cerrar de otra forma el año, pero bueno, así son las cosas, y bueno, qué sé yo, para aquellos que ya somos muy grandes, y es como que nos queda muy poco tiempo para saber si alguna vez en este país va a haber justicia social para los trabajadores y para los jubilados. Yo creo que mientras nos sigan gobernando los que nos han gobernado hasta ahora, y yo creo que la justicia social puede esperar. Vamos ahora sí a un tema que no quería dejar de tratarlo, aunque realmente creo que tendría que haber sido opacado el tema de la interrupción voluntaria del embarazo por el saqueo a los jubilados, pero fue al revés. Vamos a decir la verdad, nosotros en el 2018 dijimos que la interrupción voluntaria del embarazo iba a ser una ley revolucionaria, lo seguimos sosteniendo. No es la ley de la campaña nacional contra el aborto, se hicieron algunas cosas, algunas concesiones para que los senadores la votaran, pero bueno, salió 130 votos a favor, 120 votos en contra y perdón, eso que acabo de decir es como votaron la ley de los jubilados, 130 votos a favor del saqueo, 120 en contra y una abstención. En senadores, volvamos, la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, 38 votos a favor, 29
en contra y una abstención. Ahí pasaron diferentes cosas, hubo senadores que se cambiaron. Uno se pregunta, ¿no? En el 2018, si se hubiera modificado la ley con algunas cosas con referente a objeción de conciencia, algunas cosas que la campaña en ese momento de la ley fue a favor de la despenalización, fueron muy duros y no la quisieron modificar, se hubiera aprobado, o no. O la idea era que mentirle a la gente como que fue una ley de determinado partido cuando fue una ley transversal. Y en esto quiero entrar. Más allá de que estoy a favor y más allá de que creo que es un hecho importante. Para que no le quede duda a ninguno que esta ley, si hubiera sido una ley impulsada y garantizada por el peronismo, se la hubieran podido sacar fácilmente, porque el peronismo tiene casi los 2/3 en un poco menos en la Cámara de Senadores, así que la podían haber sacado, pero no. ¿Por qué? Porque mucha gente del peronismo la votó en contra. Y me parece que hay que decirlo, porque muchos se van a querer colgar cocardas. Y que no se las cuelguen, porque esto fue transversal. Y yo quiero felicitar transversalmente como han votado esta ley. Y por eso les voy a poner: el presidente del bloque del Frente para Todos, el peronista justicialista José Miguel Mayán, votó en contra y así cerró. Un poquitito nada más, dijo otras cosas más, pero dijo esto que van a escuchar ahora. Nosotros acá no vamos a acompañar este proyecto. Primero, porque no beneficia a la mujer. Segundo, porque no beneficia al niño ni a la niña, ni al adolescente. No beneficia tampoco al adolescente. Nosotros estamos conscientes que tenemos libertad, igualdad, obviamente, esto está establecido en la Carta Magna. Eso no hace falta que se declame, eso se ejerce directamente ese derecho. Pero también ese niño por nacer tiene ese derecho, también tiene ese derecho. Y obviamente que no estamos con una ley que autoriza la muerte de seres indefensos, y mucho menos en contra de lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, y no utilizar lo que sería la estructura del Estado para cometer este tipo de políticas que realmente dañan al sistema social argentino. Lo escucharon a Mayans, ¿no? Bueno, una ley inconstitucional, bueno, en contra, él está a favor de los chicos, bueno, todo lo que dijo. Pero ahora les voy a hacer escuchar un discurso que realmente demuestra que esto fue transversal y demuestra que algunos han militado esto más allá en el lugar que estuvieran políticamente. Hablo del presidente del interbloque de Cambiemos, el radical formoseño, igual que Mayans, Luis Naidenov. Escúchenlo, brillante este senador. Esta no es una ley que está habilitando a las mujeres a abortar. Esa no es la ley. Se aborta en la Argentina. Se aborta a plena luz del día, en nuestras narices. Ocurren. Es un dato de la realidad. Por supuesto que la sociedad lo resolvió. Sabemos cómo lo resolvió la sociedad. De dos maneras. Con el peso del dinero. Lo dijo la senadora Almirón hoy claramente. El dinero garantiza a las que tienen el acceso a la salud y la ausencia de consecuencias penales. Las que no tienen dinero, las que no tienen recursos, tienen la condena no solamente de la clandestinidad, sino de las peores prácticas y también del peso de la persecución penal. Esa es la historia de las interrupciones de embarazos en la Argentina. Esa es la historia de la clandestinidad en la Argentina. Esa es la historia que este Senado tenía la oportunidad de saldar hace 2 años, como cuestión de Estado, no como creencia, cuestión de fe o dogmas. Entonces yo les pregunto, esta noche acá en nuestro rol, en un Estado, en una nación argentina laica, ¿qué debemos hacer ante la decisión que adoptó la sociedad? Yo les planteo, olvidémonos de colores. Miren, la plaza puede estar dividida en colores. También acá, de manera transversal, hay una división, claro está, pero acá hay una gran coincidencia. Y acá no hay grises, acá no hay
nubarrones, no hay término medio. Todos sabemos que se aborta clandestinamente en la Argentina. Celestes, verdes, naranjas, todos sabemos que la clandestinidad es el denominador común en la Argentina. Brillante. Así que ahí tuvieron, uno de Cambiemos votando a favor, uno del Frente de Todos votando en contra. Pero no uno cualquiera. En los dos casos, los presidentes de bloque. Así que no te engañen. Trata de que no te engañen. Bueno, hoy quería abrir así con todo, con mucha bronca por lo que está pasando. Pero tenemos un programa que yo te diría que lo escuches. Hay muchísima información. Vamos a hablar con algún infectólogo después, para ver cómo está la cosa, el balance del año que ha pasado acá en la ciudad de Buenos Aires, para que sepas qué ha pasado con los hospitales. Una opinión muy polémica, por ahí va a hablar de las vacunas, por ahí podés estar de acuerdo, podés estar en contra. Yo mismo no estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen muchos infectólogos, y que supongo que por haberlo escuchado en otras veces, este infectólogo también va a decir muchas cosas con las que estoy en contra. Pero bueno, vamos a escucharlo. Luis Trombetta es el infectólogo del Hospital Muñiz, con el cual vamos a hablar. Vamos a hablar de todo. Y en estos días, aparte de la gran movilización que hubo ayer, y que ha seguido hoy hasta la mañana, verde y celeste, hubo cantidad de movilizaciones reclamando aumento de salarios, reclamando en contra de los ajustes, reclamando comida para los comedores. Bueno, hubo de todo. Hemos tenido a la gente del Hospital Garrahan, que ganan muy poco, que también han sido castigados por el ajuste del gobierno nacional, que hicieron ayer un RSP al salario, ahí en la zona del hospital, para denunciar que están ganando menos, que van a cobrar menos que la inflación, y que ganan a veces hasta menos que la canasta familiar, que anunciaron un paro para el 5 de enero. También estuvieron los enfermeros autoconvocados, que estaban un poco contentos porque los había recibido ayer, o antes de ayer, el día lunes. Estos se movilizaron el día lunes, los había recibido la gente de Rodríguez Larreta y de Quirós para ver los reclamos, el pase a la carrera profesional de enfermería, los reclamos salariales, y que la semana que viene van a seguir dialogando. Así que hubo cantidad de movilizaciones, y bueno, está bueno que la gente pueda salir a la calle, y ojalá que alguna vez venga un gobierno del pueblo que pueda cambiar la fórmula jubilatoria, y que nuevamente se pueda tener jubilaciones dignas, no jubilaciones que no alcanzan ni para comprar nada, no alcanzan nada. Estamos hablando de 19.000 pesos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, uno de los temas que me parece que no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido es el tema de la venta de Pampa Energía, del 51,8% de las acciones
Edenor, que tenía Pampa Energía, la empresa de Marcelo Midlin, a el grupo formado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, ¿no? Yo creo que tendría que haber tenido un poco más de repercusión, porque esto también va en línea con todo, va en línea con el peronismo, con los negocios, con la corrupción, es decir, está en esa línea de la cual lamentablemente los argentinos desde poco después del regreso a la democracia no nos podemos desprender de todo eso, de los gobiernos que vienen a hacer negocios, y lamentablemente hacen negocios que uno a veces diría, se escuchaba, no diría, a veces se escuchaba, roban pero hacen. Y lo que hemos visto en estos últimos años, y prueba de esto es lo que pasó ayer con el voto del saqueo, de la estafa, del robo a los jubilados, es que roban pero no hacen tampoco. Y bueno, y volvamos a lo de la venta de Edenor. El grupo que compra esto es un grupo que tiene negocios en energía y tiene negocios en medios de comunicación. En eso Manzano y Vila vienen teniendo negocios hace varios años. Y Filiberti, que se agrega a este grupo, tiene negocios con el Estado en la empresa AISA, es el principal proveedor de cloro. Toda esta gente, ¿qué tienen en común? Que están cercanos a Massa, cercanos al peronismo y a otros sectores del peronismo. Ahora, fíjense ustedes que creo que es importante. Antes de hacer esto, lo que se empezó a hacer, antes de esta compra y arreglar con el gobierno, se empezó a limpiar de las voces fuertemente opositoras en América TV, que los dueños son Manzano y Vila, junto con Swiss Medical. Se empezó a limpiar a toda aquella gente que estaba en contra del gobierno, ¿por qué? Porque estaban negociando con el gobierno esto, es decir, por llevarse por 100 millones de dólares esta empresa. Creo que da para que ustedes lo investiguen y lo busquen en todos lados. ¿Quiénes son esta gente? Pero fundamentalmente quién es José Luis Manzano. Y les dejo solamente algo de que José Luis Manzano fue un diputado justicialista, renovador, que después fue menemista, ministro del Interior, acusado de mucha corrupción, mucho robo, que en un momento Menem le dijo mejor que te vayas porque se está descubriendo todo lo que estamos robando. Se fue a Miami, ahí se vinculó con el anticastrista Más Canosa, y a partir de ahí en Miami se hizo multimillonario, vino a la Argentina, compró medios en Mendoza, en Rosario, en la ciudad, y compró la empresa de energía Edemsa también con estos socios en Mendoza, y bueno, vive en Suiza y es muy amigo del gobierno. ¿Le cierra todo esto? ¿Le cierra? Bueno, vamos a ver qué pasa de acá en adelante con esta cosa, porque es raro que alguien compre justo en el momento que dicen que se van a congelar tarifas. Ya habrán arreglado los subsidios, ya parece que arreglaron cómo refinanciar las deudas que tiene Edemsa, la empresa de ellos, con Camesa de 120 millones, cómo van a arreglar la deuda de Edenor que tiene con Camesa de 225 millones. Es decir, parece que está todo arregladito para que los muchachos hagan sus negocios. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ayer a la mañana el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires hizo una conferencia de prensa en donde explicó muchas cosas que en realidad necesitábamos saber. Vamos a empezar
a escucharlo en la parte que habla de en qué momento estamos de la pandemia, bueno, medidas a tomar y todo eso. Escuchemos al ministro. De los últimos 15 días, de una media móvil, como ya van a ver, de unos 300 casos por día de promedio, hemos aumentado los casos estos últimos 15 días y hemos llegado en la última semana a una media móvil de 600 casos por día, es decir que hemos tenido un aumento al cual tenemos que cuidar y atender. Sobre todo, como siempre decimos, de un lado, la intensificación de investigación, rastreo y testeo bajo la responsabilidad de este ministerio, ello lo hemos ido aumentando permanentemente, como podrán ver más adelante. Seguimos sosteniendo la misma tasa de positividad a pesar de que aumentaron los casos, lo que significa que hemos aumentado mucho también en la intensificación del testeo, la cantidad de test que hacemos por día. Esta es la parte que nosotros podemos intensificar para mejorar la identificación rápida y aislamiento. Por otro lado, todos tenemos que seguir insistiendo en nuestra responsabilidad ciudadana, sobre todo dialogar entre las personas de 15 a 50 años, que son el grupo que más se está enfermando en estas semanas. Ustedes fíjense que el aumento de casos no se acompaña de un aumento de uso de camas de terapia intensiva ni de internación general de manera significativa, lo que indica que la mayoría de las personas efectivamente son personas de edad media que hacen enfermedades leves, pero que naturalmente ya lo hemos visto en Europa. Ese es el primer estadio de este fenómeno o de esta curva. Luego esas personas, por supuesto, que contagian a convivientes, a familiares, a otras personas de más riesgo, y luego entonces el daño social se hace muy importante. Por eso es tan importante comprender. Nos quedan varios meses por delante hasta que tengamos cierta protección de las personas de riesgo con la vacuna, y necesitamos, una vez que ya ha pasado diciembre, que ya ha pasado la Navidad, volver a focalizarnos en minimizar los encuentros sociales con familias que no conviven y, sobre todo, cuando los realizamos, seguir insistiendo que ya sea adentro de un domicilio, de una oficina o de algún lugar o afuera, siempre el tapabocas bien colocado tapando nariz y boca. Cuando se encuentra una tarde, un almuerzo, una cena, un encuentro social o familiar o laboral en un lugar cerrado, hay que seguir usando el tapabocas sistemáticamente y mantener esa distancia de 1,5 metros que es protectora del contagio. Es muy importante que sigamos focalizados en esto, sobre todo para poder lograr que este aumento de casos vuelva a descender en los primeros días de enero y no se trate de el inicio de una segunda ola, que si fuera tan precoz sería mucho más dañina, porque la campaña de vacunación aún no estaría tan avanzada. Hemos escuchado que Quirós lo que dice, que me parece que es importante, una, que subió el promedio de los casos, ya veníamos de bajar de casos de coronavirus de menos de 300 casos. Bueno, acá lo que dice que ya estamos en un promedio de 600 casos. Dice también que bueno, que ellos desde el gobierno están haciendo lo que deberían hacer, es decir, testeando más y tomando las medidas necesarias, pero hace hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es decir, esto de seguir con el barbijo, el distanciamiento, no reunirse en lugares cerrados, bueno, todo ese tipo de cosas. También una cosa importante es que no sube la letalidad, se está estacionando o bajando. La semana pasada estaba en 3,5, ahora está en 3,4, no es mucho, pero digamos que significa que por lo menos no está creciendo, que como siempre lo dije, creo que es el tema fundamental, ¿no? La gente que se muere. Así que bueno, esto decía sobre el momento en que estamos. Y ahora vamos a escuchar otra parte de la conferencia de prensa que dio ayer el ministro Quirós. Fue una conferencia de prensa que duró más de 20 minutos y nosotros lo que queríamos era
acortarlo para que ustedes puedan tener una síntesis de las cosas que creamos más importantes. Pero bueno, ahora habla sobre el tema de las vacunas y del debate que se generó por las vacunas. Lo que hasta el día de hoy ocurrió es que han hecho una presentación de toda la información técnica de detalle bajo un convenio de confidencialidad, con una cláusula de confidencialidad en la ANMAT, que es la entidad regulatoria que ha podido observar estos datos. No solamente la ANMAT, sino también la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ambos grupos, no solamente la ANMAT, sino la CONAIN, dos grupos de altísimo prestigio e independencia de criterio de las personas que evaluaron y valoraron los datos. Y ellos son los que han podido ver la información de detalle, ellos son los que se han podido responder las preguntas y ellos son los que le han recomendado la aprobación al Ministerio de Salud de la Nación. Por lo cual, a nosotros nos parece que, digamos, que ese dato del análisis técnico de detalle, hecho por gente muy prestigiosa, hecho por gente capaz de hacerlo de manera apropiada, es muy relevante. Y por supuesto que por eso empezamos la campaña de vacunación aquí en la ciudad, al mismo tiempo que se ha empezado en todo el país, además porque hay mucha gente también que demanda y que se siente suficientemente confiada en tomar la autodecisión de aplicarse la vacuna. Pero más allá de eso y del prestigio y el reconocimiento que tienen estas instituciones, nosotros necesitamos poder acceder en el corto plazo a la información técnica de detalle, porque necesitamos también hacer una autovaloración. No solamente los funcionarios circunstanciales, no solamente los académicos y los técnicos, también la sociedad toda. En este periodo que hay hasta la próxima entrega. Necesitamos poder hacer una autovaloración, que cada uno de nosotros pueda decidir de forma autónoma e informada si decide aplicarse la vacuna en base a datos y no solamente en base a la confianza que uno pueda tener o uno pueda no tener para diferentes instituciones, países o modelos de gobierno. Por eso valoramos tremendamente el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación, insistiendo en la publicación o completar o terminar con la cláusula confidencial para poder hacer pública la información de la ANMAT, o insistiendo para que puedan presentarse a preacreditar en la Organización Mundial de la Salud. Entiendo que han iniciado el Instituto Gamaleya un proceso en la EMA europea, empezando a presentar la información de detalle. En fin, este corte 3 que han hecho del preliminar de la fase 3 de esta vacuna aparentemente está siendo terminado de compilar para ser presentado, y eso va a ser de un enorme valor para todos nosotros. Porque cuando podamos ver la información de detalle, cada uno de nosotros, más allá de que la han visto expertos capacitados y nos han dicho que efectivamente han recomendado que se pueda inscribir y aprobar en la Argentina, cuando todos podamos ver esa información de detalle, vamos a poder valorar también mucho mejor en su real magnitud el enorme esfuerzo que están haciendo los institutos de investigación del mundo para acercarnos a una vacuna eficaz y segura a todos los ciudadanos del mundo, y también el enorme esfuerzo que está y ha estado haciendo el Gobierno Nacional para poder acceder a las oportunidades de compra y poder acercarle a los argentinos una vacuna que nos dé un camino de protección para las personas de mayor riesgo y que nos permita en estos próximos 4 o 5 meses poder afrontar una segunda ola con mucho menor daño social, con mucho menos gente que requiera internación o que fallezca, y sobre todo que nosotros podamos seguir cuidándonos como corresponde, pero que esa acción social que hagamos con los cuidados que corresponden no signifiquen seguir corriendo riesgos o seguir dañándonos o perdiendo vidas de seres queridos. Esto decía Quirós. 23.100 vacunas se empezaron a poner ayer y se van a poner en estos días a la gente de sanidad, es decir, a la gente de salud, y en concreto lo que dice es que él cree que la vacuna rusa es una buena vacuna, que el ANMAT dijo y el CONIN la aprueba,
pero que para tranquilidad, más allá de que ellos van a seguir los casos de todo el que se vacuna, le van a pedir el teléfono para ver cómo reacciona todo, más allá de eso dice que sería bueno que se conozcan los papeles necesarios en donde se explique cómo es esta vacuna, bueno, esos papeles que según tenemos entendidos se publican en revistas de prestigio como la revista Lancet, o se da directamente los papeles y cómo está respaldada la vacuna, se la tienen que dar al gobierno nacional, y el gobierno nacional distribuir esos papeles al gobierno de la ciudad. Así que bueno, esto va en consonancia con el tema de que el gobierno nacional estaría reclamando esos papeles. Pero bueno, esto decía Quirós y nosotros queríamos que ustedes lo escucharan, ¿no? Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué programa hoy, Camilo? De todo, de todo. Che, me quedé con una cosa, ¿no? Que con trompeta la nota fue muy larga. Bueno, espero que haya servido, porque realmente habla de muchos temas polémicos. Fue muy larga, fue muy larga y no me permitió preguntarle por ahí el tema de los salarios médicos, enfermeros, pero como ya al comienzo del programa hablamos un poco de todas las movidas que hubo ayer y de todo eso, así que no hablamos de ese tema. Ahora dejó varias cosas polémicas y por eso aprovecho vos que sos el numerólogo. Él deja como polémica, bueno, primero está contra los opinólogos, ¿no? Sí. Dice que hay que ser con elementos objetivos. Sí. Después, bueno, habló de la vacuna rusa, que se la pone sin ningún tema. Es más, ya tiene su turno para ponérsela. En estos días se la pone. Y bueno, dio también una explicación de qué pasaba más o menos en el Hospital Muñiz y en la ciudad. Lo veo como por un lado que da mensajes de alivio para todos, Sí. ¿no? Porque evidentemente lo que dice en el resumen es algo que nosotros acá un poco lo estamos diciendo, que si esto va a seguir subiendo, si no nos aislamos, lo mismo que hoy que escuchamos antes con Quirós. Así que de todo depende de nosotros. Sí. Porque habló de testeo, de otra cosa, todo depende de nosotros. Y lo otro que también me llamó la atención es que lo veo como desencantado con las políticas partidarias. Él dice que no es antipolítica, aparte ha sido y es un militante político, pero como que dice que no hay que adaptar lo que uno quiere creer a la realidad, ¿no? Claro. Esto bueno, lo que pasó la otra vez en agosto cuando lo consultamos a él, que todos nos decían que había estallado todo, que el Muñiz estaba rebalsado, que no había cama de terapia intensiva, y él nos dijo, no, paren, acá se hizo un hospital adentro de un hospital. Es más, dijo en un momento, ¿qué quiere que te diga que está todo mal si no está todo mal? Claro. Y bueno, y tenía razón porque después los datos lo dieron. Ahora, viendo todo este panorama, viendo también lo que dijo Quirós, que estamos ya en un promedio de 600 casos, te quería escuchar a vos, Camilo, sobre estadísticas y todo eso, ¿cómo la ves vos? Y bueno. No, a ver, por lo que venimos viendo en las últimas semanas, que siempre aclaramos, siempre es cuestión números, cantidad de contagios, de fallecidos y demás. Vemos que sí,
a diferencia de hace, mismo creo que la semana pasada o la anterior, que mismo dije, probablemente se debe al aumento de testeos, que se esté detectando y que se estén encontrando más casos. Ahora ya no. O sea, hay una suba marcada y hay que ver si en las próximas semanas sí o si baja. Quirós lo dice muy claramente también. Sí, dice que va a depender de nosotros. Claro. Eso me parece que un poco se refiere a la cantidad de testeos que se están haciendo, porque por más que siguen apareciendo muchos más casos, sigue estando una positividad baja, o tal vez no bajísima, no lo ideal, pero cerca de un ideal, que es un promedio de entre 10 y 11%. Si lo llevamos al promedio país o al promedio Ciudad de Buenos Aires hace 2 meses atrás, es un gran avance. Así que supongo que por eso se refiere, nosotros estamos haciendo lo nuestro, ahora faltan ustedes. Veremos, nos queda mañana, tenemos de nuevo brindis y juntadas, y probablemente la imagen que vimos, por ejemplo, en el Parque Chacabuco, de un montón de gente en grupos, además haciendo un montón de mugre al pedo total, probablemente se repita, y probablemente no nos enteremos de un montón de otros lugares que hacen lo mismo, pero en lugares cerrados, hacinados. Así que es posible que sí, que sigan aumentando, la verdad. A la vez, o sea, yendo al lado positivo y saliendo de la responsabilidad individual que tenemos todos como ciudadanos, me parece que no hay que alarmarse tampoco. Están subiendo los casos, pero no subieron la ocupación de camas en terapia intensiva. Bajaron los casos moderados y bajaron los casos leves. ¿Cuál es el promedio en estos días de cama de terapia intensiva en la Cava, ¿no? En Cava estamos en 22%, está poquito menos, 98, 99, 100, 102. Lo más alto la semana pasada fue 103. Y ahora estamos en 100. Así que tengamos en cuenta que de 450 camas se llegaron a ocupar más de 300. Y ahora hay 100. Hubo un cambio. El virus se está comportando de otra manera. Así que no entrar en pánico, porque si va a fallecer mucha más gente de la que lamentablemente debería, es porque faltaría atención médica. Y mismo lo escuchamos con Luis Trombetta, que ya están desmantelando algunos sectores que eran exclusivos de COVID. O sea, esto implica que está controlada de alguna manera la situación. Así que desde ese lado tampoco paniquear, tampoco volver de nuevo a nos vamos a morir todos, que es meter miedo al cohete, no tiene ningún tipo de sentido. Pero sí, por supuesto, ser responsable. Algo que estoy viendo, que el otro día lo charlábamos nosotros, que estoy viendo más en el último tiempo, es gente sin barbijo, por ejemplo. Me parece algo completamente algo que hace un tiempo no lo veía, que veía a todo el mundo con el barbijo, por ahí alguno que se le caía un poco y se lo acomodaba, pero algo que parece hasta sonso, ¿no? Decir, ¿para qué tenerlo bajo el barbijo por la calle? Cuando por ahí está bien, estás al aire libre y estás lejos del resto de las personas y obviamente no contagiás ni te van a contagiar, pero por lo menos para generar cierta seguridad. Si vos lo tenés puesto, no estás de alguna manera tentando a que otro que te cruza, que está con el barbijo, que después se hinche y diga, no, ¿para qué me lo voy a poner si fulano no se lo puso? Porque eso es una cadena que termina siendo una cadena de irresponsabilidades que puede, qué sé yo, tener algún tipo de repercusión, ¿no? Personalmente creo que no, pero desde este lado tenemos un micrófono y hay que usarlo el barbijo. Siempre hablamos que, por ejemplo, cuando quemaron barbijos ahí en el, no me acuerdo dónde había sido, en la 9 de julio, también eran grupos muy marginales. No vayamos a ese lado, ¿no? Hay medidas y hay recomendaciones, seguirlas, ¿no? Seguirlas, porque se puede evitar, o por lo menos que te pases un mal trago. Uno personalmente, y peor que se lo lleve a otro. Sí, yo creo, yo sigo siendo optimista, ¿viste?
Me parece de cualquier forma, porque estoy de acuerdo cuando decía Trombetta, que decía que está en contra de los opinólogos, pero sí me parece que todos podemos opinar, sobre todo si juntamos datos y si hacemos algo que decía él, ¿no? Que la objetividad. Nosotros acá lo que estamos diciendo es, bueno, este es el panorama, estos son los casos que hay, Claro. Esto está pasando, y después uno, de acuerdo a eso, dice, bueno, ¿qué pasará en el futuro? Yo creo que coincido con Trombetta, coincido con Quirós. Yo creo que el problema que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, y coincido con vos, es decir, en ese punto coincido con los tres. Después en otras cosas no coincido con ninguno de los tres, pero bueno, yo creo que está en manos nuestras, pero es a veces muy difícil. Hay mucha gente que bueno, que no se da cuenta que existe la pandemia, o piensa, a mí no me va a tocar, o para qué voy a usar barbijo, o lo hago como una gracia, ¿viste? Hay edades que lo transgresor es hacer las cosas en contra de lo que hacen los otros, ¿no? Sí, también, solamente sí, por hacerlo en supuesto. contra. Así que bueno, esperemos que el año que viene la cosa empiece ahora a bajar en enero, febrero, y que esto no haya rebrote. También ahí algunos opinan que puede haber rebrote, otros dicen que no es rebrote. Bueno, Sí. recién escuchamos, el infectólogo con el que hablamos decía que no es rebrote esto, que es Claro. parte de una continuidad, Claro. y que tiene que ver con el descuido nuestro. Así que bueno, vamos a ver. Más allá de que crecen los números y de que siempre venimos y decimos hay tantos casos, tanto es el promedio, positividad y demás, o camas ocupadas, más allá de los números que damos y de que sí que están creciendo, sobre todo no entrar en pánico. No entrar en pánico, no meter miedo, porque primero que no son momentos para no son momentos para hacerlo, pero sobre todo porque caso no significa muerte, para empezar, y hay números que son realmente importantes, que son números que se están manteniendo estables. Ojalá no fallezca absolutamente nadie por este virus, pero por lo menos lo que venimos viendo es que ese número viene bajando y sigue bajando, y que la nueva ola, iba a decir, no es una nueva ola, pero que esta suba de contagios del promedio de contagio semanal no está significando que entre más gente a terapia intensiva, y no está significando que haya más fallecidos, que eso es lo verdaderamente importante, y eso es en lo que hay que concentrarse, ¿no? En cuidar a la población de riesgo, que esos son los más vulnerables ante esto. ¿Vamos al cine? Vamos al cine a distancia, vamos al cine con las salas cerradas. Se está yendo el año, quedan un par de días nada más y ya no tenemos novedades. Hay una pequeña novedad que no nos toca acá en la ciudad de Buenos Aires, pero va a terminar el año, va a empezar un nuevo año y van a seguir las salas cerradas, así que no nos esperancemos al respecto, salvo que haya alguna medida extraordinaria, como por ejemplo la que va a suceder a partir de este 1 de enero en Córdoba, que van a abrir algunas salas y van a dar películas que ya tienen un tiempito, que ya fueron estrenadas hace un tiempo, ¿no? Hace un par de años. Así como también es posible que tengan algunos estrenos, todo depende de sus distribuidoras, ¿no? Y de que lleguen las películas, pero parece como que se va a hacer esta prueba, ¿no? A ver, vamos a abrir los cines con protocolos, con aforo y demás, solamente en Córdoba, y van a ver cuánto hay cuánta gente va, ¿no? Si es rentable. Pero bueno, algo de último momento, fue noticia ayer, y bueno, ojalá pronto nos toque también a nosotros, ¿no? No creo que sea algo muy, muy complicado de manejar una sala de cine con no sé, con una capacidad de 300 personas, con un 20% de capacidad, 60 personas todas distanciadas, mirando, pudiendo disfrutar una película, ¿no? Pero bueno, ojalá pronto se dé, por lo menos, o por lo pronto, en estas primeras semanas de enero no se dará, sobre todo porque una vez que se autoricen, los cines tienen que estar acondicionados, ¿no? Para que puedan darse estas proyecciones, y tiene que tener también películas para
poder ofrecer en cartelera. Y bueno, y ya que estamos cerrando el año y hoy estamos en 30 de diciembre, hace 2 días, pasado lunes 28, además de que cumpleaños un amigo, Tomás, le mando un abrazo, se cumplieron 125 años de la primera proyección de cine que se dio en París. Probablemente se enteraron de esto, posiblemente no hubo mucha repercusión al respecto, pero 125 años cumplió nuestro querido cine, ¿no? Con una primera proyección al público que se dio en el año 1895 en la ciudad de París, en una feria, donde los Lumière presentaron por primera vez al público en una carpita, presentaron su invento, el cinematógrafo, ¿no? Que era una especie de mejora del kinetoscopio de Edison, que lo hizo allá por el 1890, que lo que hacía también era reproducir imágenes, pero sería como a otra velocidad, ¿no? El kinetoscopio se utilizaba más para una cuestión, podríamos decir, una cuestión más lúdica. Pero bueno, después, en esta fecha, el 28 de diciembre, como dijimos, de 1895, se presentó el cinematógrafo. Se presentaron distintas pequeñas películas, ¿no? Que habían filmado los hermanos Lumière, Luis Lumière particularmente, entre las cuales estaba, creo que lo hablamos en este programa alguna vez, entre las cuales estaba El tren llegando a la estación, que se cuenta una famosa leyenda que cuando se acercaba el tren a pantalla, la gente pensó que había un tren realmente entrando en esa carpa y que los iba a pisar a todos, y todos se tiraron al piso para evitar ser atropellados por este tren, ¿no? Una vez que se dieron cuenta que era solamente una ilusión generada por este nuevo invento, la gente quedó maravillada. Y a partir de ahí los hermanos Lumière dejaron de experimentar pensando que iba a ser un invento pasajero, ¿no? Un pequeño elemento de circo que iba a tener un poquito de fama y después iba a ser descartado. Empezaron a experimentar un poco más y así empezaron también a sumarse otros artistas, y el cine de a poquito empezó a tomar forma. Pero bueno, recordando esta fecha, recordando los 125 años del cine, o mejor dicho, de la primer proyección al público de una película, los queremos invitar primero a que durante todo el transcurso del verano, durante este tiempo que vamos a estar en el programa y que vamos a estar activos y vamos a seguir en contacto, primero que se contacten con nosotros, que nos manden un mensaje privado por Facebook. Nos pueden encontrar como Los Locos de Buenos Aires, también por Twitter en @loslocosLatribu, también en loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí se pueden contactar con nosotros y pueden mandar un mensaje y pueden decirnos qué quieren ver, qué están buscando. Van a seguir las salas cerradas, no va a haber estrenos, y lo único estreno que van a poder ver que se promociona en la calle es streaming. Así que, ya que nos fuimos a los comienzos del cine, que hay un montón de material, porque desde que se marca esta primer proyección allá en 1895 en París, desde entonces se empezó a experimentar muchísimo y de alguna manera se empezaron a fundar y a armar las bases, los cimientos de el arte más popular que existe hoy en día, para mí más popular que la música inclusive, discutible, pero desde entonces se empezó a mutar y se empezó a formar lo que hoy conocemos como un arte completamente maduro, que es capaz de entrar en diálogo, que es capaz de mezclarse con un montón de otras artes, de ser influenciado y de influenciar no solamente a otras disciplinas, sino a la vida en sí. Así que desde entonces hay un trayecto impresionante de experimentación, de géneros cinematográficos, de corrientes, de olas, de jóvenes que se pusieron a experimentar y que armaron unas historias y representaron muy bien no solamente sus realidades, sino también representando realidades a través de, por ejemplo,
no sé, influencias como la poesía, como lo es el surrealismo, o por la pintura, como lo es el expresionismo alemán. Hay 125 años de historia que son muy interesantes, así que contáctense con nosotros, entremos en diálogo, charlemos. En YouTube hay de todo, los cortos el corto, por ejemplo, que mencioné recién del tren, el tren llegando a la estación, de Luis Lumière, lo pueden encontrar en YouTube. Encuentran un montón de películas en YouTube, pueden encontrar películas de Georges Méliès, pueden encontrar películas de un montón de directores que estuvimos hablando. Y si tienen dificultades para encontrarlas, contáctense. Como dije recién, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, nos pueden mandar un mail, Los Locos de Buenos Aires en Facebook y @loslocos_la_tribu en Twitter. Contáctense, manden un tweet, un mensaje, un MP, como le dicen, un mensaje privado, lo que sea. Pero pasemos este verano con las salas cerradas, no dejemos de mirar cine, que por lo menos en estos ya 9 meses, 10 meses ya que estuvieron cerradas las salas, es lo que tratamos de hacer en este espacio. Así que sigamos en contacto, sigamos hablando y que tengan un lindo fin de año. No dejen de mirar buen cine. Bueno, se nos terminó el programa, esperemos que les haya servido este programa, y nos reencontramos la semana que viene. Que tengan un muy buen año y que se cumplan los deseos, y que creo que no va a costar mucho que el año que viene sea mejor que este, ¿no? Me parece. Chao, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.